El sheriff sacó a una chica del carruaje del burdel y le dijo: «Tu cuerpo no es moneda». El sol del mediodía de septiembre caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de Copper Springs, Arizona. Las sombras se escondían bajo los porches de madera desgastada, mientras el viento arrastraba pequeños remolinos de arena entre los cascos de los caballos amarrados frente al saloon. Golden Nugget. Era uno de esos días donde hasta las lagartijas buscaban refugio, y el sheriff James Crawford se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras ajustaba el ala de su sombrero. A sus 32 años, James había visto lo suficiente de la vida como para saber que cada día en Copper Springs traía consigo sus propios demonios. Alto, de complexión robusta y manos curtidas por años de trabajo duro, llevaba 5 años manteniendo el orden en este pueblo que había crecido alrededor de las minas de cobre. Su barba castaña, siempre perfectamente recortada, enmarcaba un rostro serio pero no cruel, y sus ojos azul acero habían aprendido a leer a los hombres como si fueran libros abiertos. Ese día, sin embargo, algo en el aire le decía que las cosas serían diferentes. El ruido de ruedas y cascos sobre la tierra seca lo hizo levantar la vista desde su escritorio en la oficina del sheriff. Por la ventana entreabierta, pudo ver una nube de polvo acercándose por el camino principal. No era inusual ver carruajes llegando a Copper Springs, comerciantes, mineros, familias en busca de una nueva vida, pero este venía escoltado por 2 jinetes armados, y eso siempre significaba problemas. James se incorporó, tomó su sombrero y salió al porche de madera que rodeaba su oficina. El sol lo golpeó como una bofetada, pero mantuvo los ojos fijos en el carruaje que se aproximaba. Era un vehículo cerrado, pintado de negro con adornos dorados que brillaban bajo la luz intensa. Los caballos, 4 hermosos ejemplares negros, sudaban profusamente y sus flancos temblaban de cansancio. «Vienen de lejos», murmuró para sí mismo, notando el polvo acumulado en las ruedas y los costados del carruaje. Los 2 escoltas desmontaron primero. James los reconoció inmediatamente: Buck Morrison y Carl Hendricks, 2 pistoleros que trabajaban para Mortimer Walsh, el hombre más rico y poderoso de la región. Walsh era dueño de 3 de las 5 minas más grandes, del banco local, de la mitad de los comercios del pueblo y por supuesto del burdel más elegante a 200 millas a la redonda, la Casa de las Rosas. Buck, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la sien hasta la comisura de la boca, escupió una gran cantidad de tabaco masticado antes de dirigirse hacia James. «Sheriff Crawford», dijo con su voz áspera, tocándose apenas el ala del sombrero en un saludo que rozaba lo irrespetuoso. «El señor Walsh envía sus saludos». «Morrison», respondió James con un tono neutral, pero su mano derecha se movió instintivamente cerca de la culata de su Colt 45. «¿Qué trae a ustedes por aquí en un día tan caluroso?» Carl Hendricks, más delgado que su compañero pero igual de peligroso, sonrió mostrando dientes amarillentos. «Solo escoltando un envío especial para el jefe. Nada que deba preocupar al representante de la ley». Pero James había notado algo que lo inquietaba profundamente. El carruaje se balanceaba ligeramente, no por el viento, sino por movimiento en su interior, y había oído algo que lo heló hasta los huesos, un sollozo ahogado, apenas audible, que provenía del interior del vehículo. «¿Qué clase de envío?», preguntó James dando un paso hacia el carruaje. Buck se interpuso en su camino, su mano descansando amenazadoramente sobre la empuñadura de su pistola. «El tipo de envío que no es asunto del sheriff Crawford. Solo estamos de paso». James sintió que la sangre le hervía en las venas. Conocía demasiado bien el negocio de Walsh y sabía exactamente qué tipo de envío requerían 2 pistoleros armados y un carruaje cerrado. Durante años había hecho la vista gorda ante muchas de las actividades cuestionables de Walsh. Después de todo, el hombre prácticamente era dueño del pueblo. Pero algo en ese momento, tal vez el calor sofocante o el sonido de ese llanto contenido, lo hizo dar un paso al frente. «En mi pueblo todo es asunto del sheriff», dijo con voz firme, su mano ahora claramente visible sobre su arma. «Especialmente cuando escucho a alguien llorando dentro de ese carruaje».
El ambiente se tensó como la cuerda de un violín a punto de romperse. Varios transeúntes que caminaban por la calle principal se detuvieron, sintiendo instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. El silencio era tan espeso que se podía escuchar el chirrido de las veletas en los techos de las casas cercanas. Carl Hendricks escupió y se acomodó el sombrero. «Sheriff, no queremos problemas. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo estoy haciendo el mío», replicó James, nunca quitando los ojos de los dos hombres. «Abran el carruaje». «No podemos hacer eso», dijo Buck, su voz ahora claramente amenazante. «Órdenes del patrón». James sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Mortimer Walsh tenía influencia suficiente para hacer que lo removieran de su puesto, o algo peor. Pero había algo en el aire. Algo en ese llanto ahogado que continuaba llegando desde el interior del carruaje, que no le permitía dar marcha atrás. «Última oportunidad, muchachos», dijo James, desenfundando su Colt con un movimiento fluido y certero. «Abran ese carruaje o lo abro yo». Los dos pistoleros intercambiaron miradas rápidas. Conocían la reputación de James Crawford. No era un hombre que hiciera amenazas vacías, y su puntería era legendaria en toda la región. Buck suspiró pesadamente. «Está bien, sheriff, pero recuerde que usted pidió esto». Buck se dirigió hacia la parte trasera del carruaje y desenganchó el pestillo de bronce que mantenía cerrada la puerta. La madera crujió al abrirse, y lo que James vio en el interior hizo que se le revolviera el estómago. Había 4 jóvenes sentadas en el estrecho espacio interior, todas vestidas con ropas baratas pero llamativas, claramente no elegidas por ellas. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo, resignación y desesperanza que James había visto demasiadas veces en su trabajo. Pero fue la joven sentada en el rincón izquierdo la que captó completamente su atención. Tenía tal vez 18 años, cabello rubio cenizo que caía en ondas suaves hasta sus hombros, y ojos verdes del color de la hierba temprana en primavera. Pero no era su belleza lo que lo impactó. Había visto mujeres hermosas antes, sino la expresión en su rostro. Mientras las otras 3 muchachas miraban hacia el suelo con la resignación de quien ha aceptado su destino, ella lo miraba directamente a los ojos, con una mezcla de desafío y súplica silenciosa que le llegó directo al alma. Sus ropas, aunque claramente baratas, estaban menos gastadas que las de sus compañeras, sugiriendo que su situación era más reciente. Sus manos, pequeñas y delicadas, temblaban ligeramente mientras se aferraba a un pequeño bolso de tela que parecía contener todas sus posesiones mundanas. «Señoritas», dijo James, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que sorprendió tanto a los pistoleros como a las propias jóvenes. ¿Alguna de ustedes está aquí por su propia voluntad? Las primeras 3 mantuvieron la mirada baja, pero la rubia lo siguió mirando directamente. James pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos, y cuando ella abrió la boca para hablar, su voz salió como un susurro quebrado. «Por favor», murmuró apenas audible. «Por favor, ayúdenos». Buck Morrison intervino bruscamente. «Oiga, sheriff, estas muchachas firmaron contratos legales. Todo está en orden según la ley». James sabía exactamente qué tipo de contratos usaba Walsh. Documentos que aprovechaban la desesperación de familias pobres, deudas impagables, situaciones donde las opciones eran la prostitución o la muerte por hambre. Técnicamente legales, moralmente repugnantes. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó directamente a la joven rubia, ignorando completamente la protesta de Buck. Ella vaciló por un momento, mirando nerviosamente a los 2 pistoleros antes de responder. «Sarah Mitchell, sheriff. Sarah Elizabeth Mitchell». «¿De dónde eres, Sarah?» «De un pequeño pueblo cerca de Tucson, señor. Mi padre tenía deudas con el banco del señor Walsh. Cuando murió el mes pasado, el señor Walsh dijo que yo podía trabajar para pagar lo que debíamos o...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. James sintió una rabia fría y controlada comenzar a crecer en su pecho. Había escuchado esa historia demasiadas veces. Walsh prestaba dinero a granjeros y mineros desesperados con tasas de interés imposibles de pagar, y cuando inevitablemente no podían cumplir, tomaba sus tierras, sus casas, y en casos como este, a sus hijas.
¿Cuántos años tienes, Sarah? 18, sheriff, los cumplí el mes pasado. James asintió lentamente, nunca quitando los ojos de los de ella. En esos ojos verdes vio algo que reconoció desde su propia juventud. El espíritu de alguien que había perdido todo, pero que aún no había perdido la esperanza. Se dirigió hacia el carruaje, pero Buck Morrison le bloqueó el paso nuevamente. Sheriff, no interfiera con los negocios del señor Walsh. Usted sabe cómo son las cosas aquí. James se detuvo y miró fijamente a Buck. Cuando habló, su voz era baja pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. Sé exactamente cómo son las cosas aquí, Morrison, y también sé que están a punto de cambiar. Se dirigió directamente hacia Sarah, extendiendo su mano hacia ella. Baja del carruaje, señorita Mitchell. Sarah miró su mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Pero antes de que pudiera moverse, Carl Hendricks desenfundó su arma. No se mueva, sheriff. Estas mujeres son propiedad del señor Walsh hasta que paguen sus deudas. James se volvió lentamente hacia Carl, su propia arma aún en la funda, pero su postura irradiando una calma peligrosa. ¿Acabas de decir propiedad, Hendricks? El aire en la calle principal de Copper Springs parecía haber dejado de moverse. Los pocos transeúntes que quedaban se habían refugiado en las tiendas cercanas, pero James podía sentir docenas de ojos observando desde detrás de ventanas y puertas entrecerradas. Estas mujeres deben dinero al señor Walsh, intervino Buck, tratando de calmar la situación. Están trabajando para pagarlo. Es un arreglo comercial completamente legal. James dio un paso hacia el carruaje, nunca quitando los ojos de los dos pistoleros. «Sarah, ¿tú firmaste algún documento?» Sarah negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. «Mi padre lo firmó antes de morir, sheriff. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que vinieron por mí. Un contrato firmado por su padre es vinculante para sus herederos», gruñó Buck. «Usted lo sabe, sheriff». James extendió su mano hacia Sarah nuevamente. «Tal vez sea vinculante para una deuda de dinero, Morrison. Pero ningún documento puede obligar a una persona a prostituirse. Eso se llama esclavitud. Y fue abolida hace casi 20 años. Sarah tomó su mano. Era pequeña y fría, y temblaba como una hoja en el viento, pero James sintió en ese contacto una fuerza que lo sorprendió. La ayudó a bajar del carruaje, y cuando estuvo de pie frente a él, le dijo las palabras que cambiarían no solo su vida, sino la vida de todos en Copper Springs. «Sarah Elizabeth Mitchell», dijo claramente, su voz lo suficientemente alta para que todos los oídos curiosos pudieran escucharla. «Tu cuerpo no es moneda. No puede ser vendido, comprado o usado para pagar deudas de nadie. Eres libre». El efecto de esas palabras fue inmediato y eléctrico. Sarah lo miró con una expresión de asombro y gratitud tan pura que James sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Las otras 3 jóvenes en el carruaje levantaron las cabezas por primera vez, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Pero Buck Morrison había escuchado suficiente. «Sheriff Crawford está interfiriendo con un negocio legal. El señor Walsh sabrá de esto». James se volvió hacia él, su mano ahora descansando claramente sobre la culata de su Colt. «Estoy seguro de que sí lo sabrá, Morrison. Y cuando hable con él, dígale que el sheriff James Crawford dijo que Copper Springs no es lugar para traficantes de esclavos». Carl Hendricks escupió en el polvo. «Esas son palabras muy grandes, sheriff. Pero el señor Walsh prácticamente es dueño de este pueblo, incluido usted». «Tal vez», respondió James calmadamente. «Pero mientras lleve esta placa, mi trabajo es proteger a los ciudadanos de Copper Springs. Y eso incluye protegerlos de hombres que creen que pueden comprar y vender seres humanos». Se dirigió hacia las otras 3 jóvenes en el carruaje. «Señoritas, si alguna de ustedes quiere irse, pueden hacerlo ahora. Nadie las obligará a ir a ningún lugar contra su voluntad». Una de ellas, una muchacha morena de tal vez 20 años, levantó tímidamente la cabeza. ¿Es eso cierto, sheriff? ¿Podemos irnos?» «Es cierto», confirmó James. «Pero necesitan entender que si se van, tendrán que encontrar la manera de mantenerse. No será fácil». La muchacha intercambió miradas con sus compañeras.
Después de un momento de silencio, las tres se levantaron y bajaron del carruaje. Era evidente que preferían enfrentar un futuro incierto antes que el destino que las esperaba en la Casa de las Rosas. Buck Morrison estaba furioso. Su cara había adquirido un color rojo intenso que contrastaba violentamente con la cicatriz pálida en su mejilla. «Sheriff, esto no va a quedar así. El señor Walsh tiene contratos, tiene derechos. Los únicos derechos que reconozco son los derechos humanos básicos», replicó James. «Y el derecho más básico de todos es la libertad». Se volvió hacia las cuatro jóvenes, que ahora estaban agrupadas detrás de él como pollitos detrás de una gallina protectora. «Señoritas, hay una pensión al final de la calle principal, la casa de la señora Henderson. Díganle que el sheriff Crawford las envió. Ella les dará un lugar donde quedarse por esta noche mientras decidimos qué hacer a continuación». Sarah se acercó un paso hacia él. «Sheriff», dijo con voz temblorosa pero determinada, «no tenemos dinero para pagar una pensión». James la miró, y en esos ojos verdes vio algo que hacía años no veía. Esperanza genuina mezclada con una fortaleza interior que había sobrevivido a circunstancias que habrían quebrado a muchos otros. «No se preocupen por eso ahora», dijo suavemente. «El pueblo se hará cargo. Es lo correcto». Buck Morrison y Carl Hendricks intercambiaron miradas de furia. Sabían que habían perdido esta batalla, pero también sabían que la guerra apenas comenzaba. Buck se acercó a James hasta quedar a solo unos centímetros de su cara. «Crawford», dijo en voz baja pero audible para todos, «acaba de cometer el error más grande de su vida. El señor Walsh no olvida, y no perdona». James no retrocedió ni un centímetro. «Dígale al señor Walsh que estoy en mi oficina todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si quiere discutir este asunto sabe dónde encontrarme». Los dos pistoleros montaron sus caballos, y Buck gritó al cochero del carruaje que lo siguiera. Mientras se alejaban por la calle principal en una nube de polvo y maldiciones, James se quedó parado en medio de la calle con cuatro jóvenes mujeres que, por primera vez en mucho tiempo, podían mirar hacia el futuro sin terror. Sarah se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Sheriff Crawford», dijo con voz suave, «no sé cómo agradecerle. Usted me salvó». James se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. «Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho, señorita Mitchell». «No», replicó ella con una firmeza que lo sorprendió. «La mayoría de los hombres habrían mirado hacia otro lado. Usted no lo hizo». James sintió algo extraño en su pecho, una calidez que no había experimentado en años. Miró a Sarah. Realmente la miró por primera vez y se dio cuenta de que no era solo su belleza lo que lo atraía. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que mantenía la cabeza en alto a pesar de todo lo que había pasado, que lo intrigaba profundamente. «Será mejor que vayan a la pensión de la señora Henderson», dijo, tratando de mantener su voz profesional. «Hablaré con ella para asegurarme de que las traten bien». Las cuatro jóvenes comenzaron a caminar por la calle principal, pero Sarah se detuvo y se volvió hacia él. «Sheriff», dijo, «¿qué pasará ahora? ¿El señor Walsh realmente puede obligarnos a regresar?» James la miró directamente a los ojos. «Mientras yo sea sheriff de este pueblo, nadie va a obligarte a hacer nada que no quieras hacer, Sarah Mitchell. Eso es una promesa». Ella sonrió por primera vez desde que la había visto, y esa sonrisa hizo que algo en el corazón de James se moviera de una manera que no había sentido desde que perdió a su esposa Marta 3 años atrás. Mientras las jóvenes se alejaban hacia la pensión, James se quedó parado en medio de la calle polvorienta, sabiendo instintivamente que acababa de cambiar no solo el curso de sus vidas, sino el curso de su propia vida. El sol comenzaba a declinar hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, y James Crawford sintió, por primera vez en años, que tal vez el mañana podría traer algo mejor que el ayer. Pero también sabía que Mortimer Walsh no era hombre que aceptara desafíos a su autoridad. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noche había caído sobre Copper Springs como una manta pesada y oscura, trayendo consigo el alivio del fresco después del calor agobiante del día. Las estrellas brillaban con esa intensidad particular del desierto, y el sonido de un piano desafinado
Llegaba desde el Saloon Golden Nugget, mezclándose con risas y conversaciones de los mineros que habían terminado su jornada. James Crawford no había logrado concentrarse en nada desde el incidente de la tarde. Había intentado revisar los reportes de la semana, organizar los avisos de recompensa que llegaban de otros condados, incluso limpiar su rifle Winchester por tercera vez, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a los ojos verdes de Sarah Mitchell y a las palabras que había pronunciado en medio de la calle. Tu cuerpo no es moneda. Sabía que esas palabras le costarían caro. Mortimer Walsh no era solo el hombre más rico de la región, era también el más vengativo. James había visto lo que le pasaba a quienes se oponían a Walsh. Perdían sus trabajos, sus casas, a veces incluso sus vidas en accidentes muy convenientes. Pero cuando vio a esas 4 jóvenes en el carruaje, especialmente a Sarah, algo dentro de él había decidido que había cosas más importantes que su propia seguridad. Un golpe fuerte en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Eran casi las 9 de la noche, una hora inusual para visitas oficiales. James tomó su Colt de la mesa y lo colocó en su funda antes de dirigirse a la puerta. ¿Quién es?, preguntó, su mano descansando sobre la culata de su arma. Tom Bradley, sheriff, del rancho Patterson. James conocía a Tom, un vaquero honesto que trabajaba para uno de los pocos ganaderos que no dependía completamente de Walsh para sobrevivir. Abrió la puerta y encontró a Tom con el sombrero en la mano y una expresión preocupada en su rostro curtido por el sol. Tom, ¿qué te trae por aquí tan tarde? Tom miró nerviosamente por encima del hombro antes de entrar a la oficina. Sheriff, necesito hablar con usted. Es sobre lo que pasó hoy en la calle principal. James cerró la puerta y encendió otra lámpara de aceite. La luz dorada iluminó las facciones preocupadas de Tom, un hombre de 45 años con manos grandes y una reputación de absoluta honradez. ¿Qué pasa, Tom? Sheriff, toda la ciudad está hablando de lo que hizo hoy. Algunos dicen que hizo lo correcto, otros... Tom se detuvo, claramente incómodo. Otros dicen que firmé mi sentencia de muerte, completó James. Sigue, Tom. ¿Qué más escuchaste? Tom se sentó en la silla frente al escritorio de James, su sombrero girando nerviosamente entre sus manos. Bueno, sheriff, escuché que Walsh ya mandó un telegrama a Phoenix. Dicen que va a hacer que lo remuevan del cargo. James asintió. Era exactamente lo que esperaba. ¿Algo más? Sí, señor. También escuché que esas muchachas que ayudó están en la pensión de la señora Henderson, pero que algunos de los hombres de Walsh han estado rondando por ahí. La señora Henderson está asustada. James sintió que la preocupación le apretaba el estómago. Había puesto a esas jóvenes bajo su protección y ahora Walsh las estaba usando como peones en su juego de poder. ¿Has visto a alguien específico? Buck Morrison estuvo bebiendo en el Golden Nugget hasta hace una hora. Estaba hablando muy fuerte sobre cómo usted había cometido un gran error y que las cosas iban a volver a su lugar muy pronto. James se levantó y comenzó a caminar por la pequeña oficina. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas, un sonido familiar que normalmente lo tranquilizaba, pero esta noche solo aumentaba su tensión. Tom, ¿crees que la señora Henderson y las muchachas están seguras esta noche? Tom se encogió de hombros. La señora Henderson es una mujer fuerte, sheriff, pero no es rival para hombres como Morrison y Hendricks. Y esas muchachas, bueno, están asustadas. Especialmente la rubia Sarah. Se ve que ha pasado por mucho. El nombre de Sarah hizo que James se detuviera en seco. Durante toda la tarde había tratado de no pensar demasiado en ella, pero había fallado miserablemente. Había algo en esa joven que había tocado algo profundo en su interior, algo que había estado dormido desde la muerte de su esposa Marta. ¿Hablaste con ella? Un poco, admitió Tom, cuando fui a ver cómo estaban. Es una muchacha educada, sheriff. Se nota que viene de una familia decente. Me contó un poco sobre su situación. James se sentó nuevamente, inclinándose hacia adelante. ¿Qué te dijo? Tom suspiró profundamente. Su padre era granjero cerca de Tucson, hombre trabajador, pero las cosechas fueron malas 2 años seguidos. Pidió dinero prestado a Walsh para comprar semillas y mantener la granja funcionando. Cuando no pudo pagar, Walsh le dio más tiempo.
pero con intereses que se duplicaban cada mes. La trampa clásica de Walsh, murmuró James amargamente. Exacto. El padre de Sarah enfermó este verano. Fiebre que no cedía. Murió dejando una deuda de casi $3,000. Walsh llegó una semana después del funeral con el contrato. James sintió una rabia fría crecer en su pecho. $3,000 era una fortuna para una familia de granjeros, una cantidad imposible de pagar para una joven sola. Y Walsh lo sabía perfectamente. ¿Qué más? Walsh le dijo que podía trabajar en su casa grande por un salario de $5 al mes hasta pagar la deuda, o podía trabajar en la Casa de las Rosas por $25 al mes. Cuando ella se negó a lo segundo, él le explicó que $5 al mes significa que estaría trabajando para él durante 50 años. James hizo los cálculos rápidamente. 50 años de esclavitud virtual o prostitución inmediata. No era realmente una elección. ¿Cómo terminó en ese carruaje? Tom se removió incómodamente en su silla. Walsh le dijo que tenía una semana para decidir. Al final de esa semana, llegó con sus hombres y le dijo que había decidido por ella. La metieron en el carruaje junto con las otras 3 muchachas. James cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Las otras 3 tienen historias similares? Parecidas. Todas deudas de familia. Todas sin opciones reales. Tom se inclinó hacia adelante. Sheriff, lo que hizo hoy fue lo correcto. Pero Walsh no va a permitir que esto quede así. Él ve esto como un desafío directo a su autoridad. James sabía que Tom tenía razón. En un pueblo como Copper Springs, donde la economía dependía casi completamente de las minas y negocios de Walsh, desafiarlo públicamente era equivalente a declarar la guerra. Un segundo golpe en la puerta, más fuerte y más insistente que el primero, interrumpió sus pensamientos. Tom y James intercambiaron miradas tensas. Sheriff Crawford, llegó una voz desde afuera. Era una voz que James reconoció inmediatamente. Frederick Walsh, el hijo menor de Mortimer Walsh. A diferencia de su padre, Frederick tenía fama de ser violento e impredecible. Está abierto, respondió James, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Frederick Walsh entró sin ceremonia, seguido por Buck Morrison y Carl Hendricks. Frederick era un hombre de 28 años, alto y delgado, con cabello negro peinado hacia atrás con pomada y bigote cuidadosamente recortado. Vestía un traje negro caro y llevaba una pistola de mango de nácar en una funda de cuero trabajado. «Sheriff», dijo Frederick con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. «Espero que no interrumpamos nada importante». Tom Bradley se levantó inmediatamente, claramente incómodo con la presencia de los 3 hombres. «Creo que mejor me voy, Sheriff». «Quédate, Tom», dijo James firmemente. «El señor Walsh puede decir lo que tenga que decir delante de testigos». Frederick rió, pero fue una risa fría y sin humor. «Oh, no tengo nada que ocultar, Sheriff. Vengo en nombre de mi padre para discutir el malentendido de esta tarde». James se recostó en su silla, proyectando una calma que no sentía. «No hubo ningún malentendido, Frederick. Tu padre estaba transportando mujeres contra su voluntad para forzarlas a la prostitución. Eso es tráfico de personas, y es ilegal». Los ojos de Frederick se endurecieron. «Mi padre es un hombre de negocios legítimo, Sheriff. Esas mujeres tenían contratos válidos. Contratos de esclavitud son ilegales desde 1865, replicó James. Y ningún contrato puede obligar a una persona a prostituirse. Buck Morrison dio un paso adelante. «Sheriff, está metiéndose en problemas más grandes de lo que puede manejar». «¿Es eso una amenaza, Morrison?» Frederick levantó la mano para silenciar a Buck. «No, Sheriff. No es una amenaza. Es una realidad». Se sentó en la otra silla frente al escritorio de James como si fuera una visita social. «¿Sabe cuánto poder tiene mi padre en este condado?» «Bastante», admitió James. «Pero no todo. Más del que usted piensa», continuó Frederick con esa sonrisa fría. «Mi padre es dueño del banco que tiene la hipoteca de esta oficina. Es dueño de las tiendas donde usted compra sus provisiones. Paga los salarios de la mitad de los hombres de este pueblo». James mantuvo su expresión neutral. Y también tiene muy buenas relaciones con el gobernador territorial en Phoenix.
relaciones que podrían resultar en que un sheriff problemático sea removido de su cargo muy rápidamente. Tom Bradley se movió nerviosamente, pero James no quitó los ojos de Frederick. Si tu padre quiere removerme, que lo intente. Mientras tanto, sigo siendo el sheriff de Copper Springs. Frederick se inclinó hacia adelante. Sheriff Crawford, mi padre es un hombre razonable. Está dispuesto a olvidar lo que pasó hoy si usted devuelve esas mujeres donde pertenecen. Esas mujeres pertenecen donde ellas decidan estar, respondió James, firmemente. Esas mujeres, dijo Frederick, su voz ahora con un tono de acero, le deben dinero a mi padre, dinero que él tiene derecho legal a cobrar. James se levantó lentamente. Frederick, voy a explicarte algo que tal vez tu padre olvidó enseñarte. En los Estados Unidos de América, los seres humanos no pueden ser vendidos para pagar deudas. Eso se decidió en una guerra que costó más de 600,000 vidas. La sonrisa de Frederick desapareció completamente. Está cometiendo un error muy grande, Crawford. El único error que cometo es no arrestarte a ti y a tus matones por intentar intimidar a un oficial de la ley. Carl Hendricks puso la mano en su pistola, pero Frederick lo detuvo con un gesto. No será necesario, Carl. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Sheriff, mi padre le da hasta mañana al mediodía para reconsiderar su posición. Después de eso, ¿qué? Lo desafió James. Frederick se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. Después de eso, Sheriff, las cosas podrían volverse muy desagradables para usted y para cualquiera que lo apoye. Cuando los tres hombres se fueron, Tom Bradley se dirigió hacia la ventana y observó cómo montaban sus caballos y se alejaban por la calle principal. Sheriff, dijo Tom sin volverse, esos hombres van directo a la Casa de las Rosas. Apuesto a que van a planear algo para esta noche. James sintió un nudo en el estómago. Sarah y las otras tres jóvenes estaban en la pensión de la señora Henderson, a solo 3 cuadras de distancia. Si Walsh decidía tomarlas por la fuerza durante la noche, Tom, necesito un favor. Lo que sea, sheriff. Ve a la pensión de la señora Henderson. Dile que el sheriff dice que cierre todas las puertas y ventanas esta noche, y que no abra para nadie excepto para mí. Luego quédate ahí. Si alguien trata de entrar por la fuerza, dispara un tiro al aire. Yo lo escucharé. Tom asintió grimly. ¿Y usted qué va a hacer? James revisó su Colt y tomó su rifle Winchester de la pared. Voy a hacer una ronda muy larga esta noche, y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa que el sheriff está despierto y alerta. Después de que Tom se fue, James se quedó solo en su oficina, la luz de la lámpara creando sombras danzantes en las paredes. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle principal. Copper Springs parecía tranquilo en la superficie, pero podía sentir la tensión en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Pensó en Sarah Mitchell, probablemente acostada en una cama extraña en la pensión de la señora Henderson, preguntándose si había hecho lo correcto al confiar en él. Pensó en las palabras que le había dicho. Tu cuerpo no es moneda. Eran palabras que había pronunciado sin pensarlo completamente, pero ahora se daba cuenta de que representaban algo fundamental en lo que creía. Había visto demasiadas mujeres tratadas como propiedad en sus años como sheriff. Había visto esposas golpeadas por maridos borrachos, madres vendiendo a sus hijas por comida, prostitutas tratadas peor que animales. Siempre había hecho lo que podía dentro de los límites de la ley, pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de la ley, se trataba de algo más profundo. Se dirigió hacia la pequeña caja fuerte en la esquina de su oficina y la abrió. Adentro, junto con algunos documentos oficiales y un poco de dinero del condado, había una fotografía de Marta, su esposa, tomada pocas semanas antes de su muerte por neumonía. Marta había sido una mujer fuerte e independiente, una maestra que creía apasionadamente en la dignidad de todas las personas. Cuando se casaron, ella había insistido en que mantuviera su trabajo como maestra incluso después del matrimonio, algo inusual en esos tiempos. ¿Qué harías tú, Marta?, murmuró a la fotografía. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Casi podía escuchar su voz respondiéndole con esa determinación característica. James Crawford, si no luchas por lo que es correcto, ¿por qué más vale la pena luchar? Guardó la fotografía y cerró la caja fuerte. Sabía lo que tenía que hacer.
Salió de su oficina y comenzó su ronda nocturna, pero esta vez con un propósito diferente. No se trataba solo de mantener el orden. Se trataba de hacer saber a todo el pueblo que el sheriff James Crawford no iba a retroceder. Su primera parada fue el Saloon Golden Nugget. La música y las risas se detuvieron cuando entró, y todos los ojos se volvieron hacia él. Reconoció a varios de los hombres que trabajaban para Walsh, incluyendo a algunos que no había visto en el enfrentamiento de la tarde. Se dirigió directamente a la barra, donde el cantinero, un hombre gordo llamado Pete, lo miró nerviosamente. «Whisky», pidió James colocando una moneda en la barra. Pete le sirvió el trago con manos temblorosas. James lo bebió lentamente, muy consciente de que toda la habitación lo observaba. Cuando terminó, se volvió hacia la multitud. «Caballeros», dijo en voz alta y clara, «solo quería asegurarme de que todos entendieran algo. Esta tarde, 4 jóvenes ciudadanas de los Estados Unidos fueron liberadas de una situación de esclavitud ilegal. Ahora están bajo la protección de la ley, y cualquier intento de dañarlas o intimidarlas será tratado como un ataque directo contra la autoridad de este condado». Un murmullo bajo se extendió por la habitación. Uno de los mineros, un hombre que James conocía como Joe Sullivan, se levantó de su mesa. «Sheriff», dijo Joe con voz fuerte, «¿qué pasa con los trabajos? La mayoría de nosotros dependemos del señor Walsh para nuestro sustento». James asintió. Era una preocupación legítima. «Joe, entiendo tu preocupación, pero los trabajos legítimos no están en peligro. Solo estoy hablando de actividades ilegales». Otro hombre que James no reconoció gritó desde el fondo, «¿Y si el señor Walsh decide cerrar las minas? ¿Qué vamos a hacer entonces?». Era una buena pregunta, y James no tenía una buena respuesta. Walsh tenía el poder económico para arruinar a todo el pueblo si quería. Pero también sabía que había un principio en juego que era más importante que la conveniencia económica. «Eso sería una decisión del señor Walsh», respondió James. «Pero no voy a permitir que el miedo a las consecuencias económicas me impida cumplir con mi deber como sheriff». Salió del salón y continuó su ronda, parándose en varios otros establecimientos para hacer sentir su presencia. En cada lugar, el mensaje era el mismo. El sheriff estaba alerta, estaba decidido, y no iba a permitir que nadie tomara la ley en sus propias manos. Su última parada fue la pensión de la señora Henderson. La encontró exactamente como había esperado, todas las ventanas cerradas, todas las puertas con llave, y Tom Bradley sentado en el porche delantero con su rifle a través de las rodillas. «¿Todo tranquilo, Tom?» «Hasta ahora, sheriff. La señora Henderson está adentro con las muchachas. Sara preguntó por usted hace una hora». James sintió esa extraña calidez en el pecho nuevamente. «¿Cómo están?» «Asustadas, pero resistiendo. Esa Sara es una muchacha fuerte, sheriff. Está consolando a las otras 3 más de lo que ellas la consuelan a ella». James asintió. No lo sorprendía. Había visto esa fortaleza en sus ojos desde el primer momento. «Tom, voy a quedarme aquí el resto de la noche. Puedes irte a casa si quieres». Tom se levantó y se estiró. «¿Estás seguro, sheriff?» «Puedo quedarme». «Estoy seguro. Tienes familia que se preocupa por ti, yo no». Tom vaciló por un momento. «Sheriff, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgó todo por esas muchachas? Quiero decir, todo el mundo sabe que Walsh es peligroso». James miró hacia la ventana cerrada del segundo piso, donde sabía que Sara y las otras estaban tratando de dormir en camas extrañas, preguntándose qué les depararía el mañana. «Tom», dijo finalmente, «hay algunas cosas por las que vale la pena arriesgar todo. Creo que la dignidad humana es una de ellas». Tom asintió lentamente. «Mi abuelo luchó en la guerra civil, sheriff. Siempre decía que había luchado para que ningún ser humano fuera propiedad de otro. Tu abuelo era un hombre sabio». Después de que Tom se fue, James se sentó en los escalones del porche de la pensión, su rifle a su lado y su Colt en la funda. La noche del desierto era clara y fría, con más estrellas de las que podía contar brillando en el cielo negro. Cerca de la medianoche, escuchó pasos suaves en las escaleras dentro de la pensión. Se puso tenso, su mano moviéndose hacia su arma, pero luego escuchó una voz familiar. «Sheriff Crawford, ¿está ahí?»
Era Sarah. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara en el silencio de la noche. «Estoy aquí, señorita Mitchell», respondió en voz baja. «¿Está todo bien?» «Sí, señor. Solo quería agradecerle nuevamente y preguntarle si está bien». James sintió algo moverse en su pecho al escuchar la preocupación en su voz. «Estoy bien, Sarah. Deberías tratar de dormir». Hubo una pausa larga antes de que ella respondiera. «Sheriff, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que el señor Walsh puede hacer que lo remuevan de su trabajo?» James consideró mentirle, decirle que no se preocupara, que todo estaría bien, pero había algo en la voz de Sarah que demandaba honestidad. «Es posible», admitió, «pero mientras sea sheriff estarás segura. Eso es una promesa». ¿Y después? Era la pregunta que él mismo se había estado haciendo toda la noche. «Después encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera. Sheriff», dijo Sarah después de otro silencio. «Cuando era niña, mi padre me leía historias sobre caballeros que luchaban por proteger a las personas indefensas. Siempre pensé que eran solo cuentos. ¿Y ahora? Ahora creo que tal vez algunos cuentos son verdaderos». James sintió que algo se derretía en su interior. Había estado construyendo muros alrededor de su corazón desde la muerte de Marta, pero esta joven estaba encontrando grietas en esos muros que él no sabía que existían. «Sarah», dijo suavemente, «todo va a estar bien. Te lo prometo. Confío en usted, sheriff. Completamente». Esas palabras se quedaron flotando en el aire nocturno mucho después de que Sarah regresara adentro. James se quedó sentado en los escalones, observando las calles vacías de Copper Springs, sabiendo que la mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas, y tal vez nuevas oportunidades para demostrar que algunas cosas valían más que la seguridad personal. El viento del desierto sopló suavemente a través de las calles, llevándose consigo el sonido distante de voces desde la Casa de las Rosas, donde Mortimer Walsh sin duda estaba planeando su próximo movimiento. Pero James Crawford se quedó en su puesto, vigilando, esperando, y por primera vez en 3 años, sintiendo que tenía algo realmente importante por lo que luchar. Mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, James pensó en las palabras que había pronunciado en la calle principal. «Tu cuerpo no es moneda». Eran palabras simples, pero sabía que habían puesto en movimiento fuerzas que cambiarían a Copper Springs para siempre. La única pregunta era si él estaría ahí para ver el final de la historia. El amanecer llegó a Copper Springs, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, pero la belleza del nuevo día no logró disipar la tensión que se había apoderado del pueblo. James Crawford se había quedado despierto toda la noche en el porche de la pensión de la señora Henderson, y ahora, mientras el sol se alzaba sobre las montañas distantes, sabía que las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el futuro de Sarah Mitchell y las otras 3 jóvenes bajo su protección. A las 6 de la mañana, la señora Henderson abrió la puerta principal y salió con una taza de café humeante. Margaret Henderson era una mujer de 60 años, viuda de un minero que había muerto en un accidente 5 años atrás. Había convertido su casa en pensión para sobrevivir, y aunque era conocida por su carácter fuerte, James podía ver la preocupación grabada en las líneas profundas de su rostro. «Sheriff», dijo en voz baja, entregándole la taza. «No ha dormido nada, ¿verdad?» James aceptó el café gratamente, sintiendo como el calor se extendía por sus manos entumecidas por el frío de la noche del desierto. «Estoy bien, señora Henderson. ¿Cómo están las muchachas?» «Despiertas la mayoría de la noche, igual que usted. Esa Sarah es una criatura valiente, sheriff. Pasó la mitad de la noche consolando a las otras 3. Margaret se sentó en el escalón junto a él. «Pero estoy preocupada, sheriff. Anoche vi luces en la Casa de las Rosas hasta muy tarde, y esta mañana temprano vi a varios de los hombres de Walsh cabalgando por las calles». James asintió grimly. Había esperado esto. Walsh no era hombre que aceptara una derrota pública sin represalias. «Señora Henderson, necesito pedirle algo. Si las cosas se ponen feas hoy, quiero que mantenga a esas muchachas adentro sin importar lo que pase. Y si escucha disparos, quiero que las lleve al sótano». Los ojos de Margaret se llenaron de alarma. «¿Cree que va a llegar a eso, sheriff?» «Espero que no.
Pero es mejor estar preparados. Margaret asintió con determinación. Sheriff, no soy una mujer rica, pero esta pensión es mía, y nadie va a sacar a esas muchachas de aquí mientras yo tenga algo que decir al respecto. James sonrió por primera vez en 12 horas. Gracias, Margaret. Eso significa mucho. A las 7 en punto, James se dirigió a su oficina para prepararse para lo que sabía sería un día decisivo. Al caminar por la calle principal, notó que el pueblo ya estaba despertando, pero había algo diferente en el ambiente. Los comerciantes que normalmente lo saludaban cordialmente, ahora lo miraban con expresiones que variaban entre admiración y miedo. Algunos lo evitaban completamente. En la oficina, encontró un telegrama que habían deslizado por debajo de la puerta durante la noche. Lo abrió con dedos tensos y leyó el mensaje que había estado esperando. Sheriff Crawford, stop investigación formal sobre su conducta iniciada. Stop presente evidencia justificación, acciones inmediatamente. Stop suspensión pendiente. Stop Coronel Harrison Phillips, Territorial Marshal Service, Phoenix. James dobló el telegrama y lo guardó en su escritorio. Walsh había trabajado rápido. El coronel Phillips era conocido por ser honesto, pero también por seguir estrictamente la ley territorial. Si Walsh había presentado documentos legales válidos, Phillips no tendría otra opción que suspender a James mientras se investigaba el caso. Pero James también conocía la ley, y sabía que tenía al menos 24 horas antes de que llegara cualquier oficial de Phoenix. 24 horas para encontrar una manera de proteger a Sarah y las otras, o al menos para asegurar que tuvieran opciones cuando él ya no estuviera ahí para protegerlas. A las 8 en punto, mientras James revisaba las leyes territoriales en busca de algún precedente legal que pudiera usar, escuchó el ruido familiar de múltiples caballos deteniéndose frente a su oficina. Miró por la ventana y sintió que se le helaba la sangre en las venas. Mortimer Walsh había llegado en persona. Walsh era un hombre imponente de 55 años, con cabello gris perfectamente peinado y una barba cuidadosamente recortada. Vestía un traje negro caro con chaleco de seda y llevaba un bastón con mango de plata, no porque lo necesitara para caminar, sino como símbolo de su estatus. Sus ojos grises eran fríos e inteligentes, y su presencia irradiaba el tipo de poder que viene no solo del dinero, sino de décadas de conseguir todo lo que quería. Lo acompañaban 6 hombres a caballo, incluyendo a Buck Morrison, Carl Hendricks y Frederick Walsh. Pero también había 3 hombres que James no reconoció, pistoleros profesionales por la forma en que llevaban sus armas, y se movían con esa economía de movimiento que caracteriza a los hombres acostumbrados a la violencia. Walsh desmontó con movimientos deliberados y lentos, claramente calculados para crear la máxima tensión. Se dirigió hacia la oficina del sheriff con pasos medidos, su bastón golpeando rítmicamente contra las tablas del porche. James abrió la puerta antes de que Walsh pudiera golpear. «Señor Walsh». «Buenos días». «Sheriff Crawford», respondió Walsh con una voz profunda y cultivada que llevaba solo un ligero acento sureño, vestigio de su juventud en Georgia antes de que llegara al territorio de Arizona. «Espero que haya tenido una noche reflexiva». «Bastante reflexiva, sí», replicó James, notando cómo los 6 hombres a caballo habían posicionado sus caballos de manera que bloquearan cualquier ruta de escape desde la oficina. «¿En qué puedo ayudarlo?» Walsh sonrió, pero fue la sonrisa de un depredador. «Creo que la pregunta correcta es ¿en qué puedo ayudarlo yo a usted, sheriff? Verá, he estado pensando en nuestro pequeño malentendido de ayer». «No hubo ningún malentendido», dijo James firmemente. «Impedí que usted transportara mujeres para forzarlas a la prostitución. Eso es tráfico humano, y es un crimen federal». Walsh entró a la oficina sin ser invitado, obligando a James a retroceder. Una vez adentro, se sentó en la silla frente al escritorio como si fuera el dueño del lugar. «Sheriff, creo que hay algunas cosas que usted no entiende completamente sobre la situación legal aquí». Walsh sacó un folder de documentos de su chaqueta. «Estos son los contratos firmados por los padres de esas 4 jóvenes. Documentos completamente legales, notarizados apropiadamente y reconocidos por el Banco Territorial.
James tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Eran efectivamente contratos legales. Préstamos con garantías que incluían servicios laborales de herederos en caso de incumplimiento. El lenguaje era cuidadosamente ambiguo, pero las implicaciones eran claras. Estos contratos no especifican qué tipo de servicios laborales, observó James. Exactamente, sonrió Walsh. Esa es la belleza de un contrato bien redactado. Me da la flexibilidad de asignar el trabajo más apropiado para cada individuo. James levantó la vista de los documentos. ¿Y usted considera la prostitución como trabajo apropiado para jóvenes de 18 años? Walsh se encogió de hombros elegantemente. Considero que la prostitución es un servicio legítimo que satisface una demanda real del mercado. Mis empleadas en la Casa de las Rosas están bien alimentadas, bien vestidas, y ganan más dinero en un mes que lo que ganarían en un año en cualquier otro trabajo disponible para mujeres de su clase social. ¿Y si ellas no quieren ese trabajo? Sheriff, dijo Walsh con paciencia exagerada como si estuviera explicándole algo a un niño lento. Estas son muchachas de familias pobres, sin educación, sin recursos, sin opciones. Les estoy ofreciendo una oportunidad de ganarse la vida honestamente. James sintió que la rabia le quemaba el estómago. ¿Llama honesto a forzar a una mujer a prostituirse? Walsh se inclinó hacia adelante, sus ojos grises volviéndose duros como pedernal. Sheriff, llamemos a las cosas por su nombre. Estas muchachas no tienen habilidades, no tienen dinero, no tienen familia que las apoye. Sus opciones son limitadas. Pueden trabajar en una cocina por $2 al mes, pueden lavar ropa por $3 al mes, o pueden trabajar para mí por $25 al mes. ¿Cuál le parece la opción más práctica? La opción de vivir con dignidad no tiene precio, replicó James. Walsh rió, un sonido seco y sin humor. Dignidad, Sheriff, es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen el estómago lleno y un techo sobre sus cabezas. Estas muchachas necesitan sobrevivir. James puso los contratos sobre su escritorio. Estos documentos pueden ser técnicamente legales, Walsh, pero eso no los hace moralmente correctos. Y definitivamente no los hace válidos para forzar prostitución. Walsh se levantó lentamente, su expresión cambiando de condescendiente a amenazante. Sheriff Crawford, voy a hacerle una oferta. Una sola vez. Devuélvame mis empleadas, y olvido completamente este incidente. Incluso le permito mantener su trabajo como sheriff. ¿Y si me niego? Walsh sonrió, pero ahora había algo genuinamente peligroso en esa sonrisa. Si se niega, sheriff, las cosas van a volverse muy desagradables para usted, y para cualquiera que lo apoye. James se levantó también, su mano descansando sobre la culata de su Colt. ¿Es esa una amenaza, Walsh? Es una realidad económica, respondió Walsh calmadamente. Yo empleo directa o indirectamente al 80% de los hombres en este pueblo. Soy dueño del banco que tiene las hipotecas de la mayoría de los negocios. Controlo las rutas de suministro que mantienen a este lugar funcionando. Se dirigió hacia la puerta. Si decido que Copper Springs necesita un nuevo sheriff, Sheriff Crawford, conseguirá uno. Mientras lleve esta placa, dijo James firmemente, mi trabajo es proteger a todos los ciudadanos de este condado, incluidas esas 4 jóvenes. Walsh se detuvo en la puerta. Sheriff, ¿alguna vez se ha preguntado qué pasaría si las minas de cobre cerraran? ¿Si el banco llamara todas las hipotecas pendientes? ¿Si los suministros dejaran de llegar a las tiendas? James sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Destruiría todo un pueblo solo para satisfacer su ego? «Destruiría todo un pueblo para proteger mis intereses legítimos», corrigió Walsh. «Pero no tiene que llegar a eso. Todo lo que tiene que hacer es devolver mi propiedad. Esas mujeres no son propiedad de nadie». Walsh suspiró como si estuviera tratando con un niño particularmente obstinado. «Sheriff, le voy a dar hasta el mediodía para reconsiderar su posición. Después de eso...» Se encogió de hombros. «Después de eso las consecuencias estarán fuera de mi control». Cuando Walsh se fue, James se quedó solo en su oficina. El silencio roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Sabía que Walsh no estaba fanfarroneando. El hombre tenía el poder económico para arruinar no solo a James,
sino a todo el pueblo si así lo decidía. Pero también sabía que había líneas que no podía cruzar, sin importar las consecuencias. La imagen de Sarah Mitchell mirándolo con esos ojos verdes llenos de esperanza y confianza estaba grabada en su mente. Había hecho una promesa, no solo a ella sino a sí mismo, y no era hombre que rompiera sus promesas. A las 10 de la mañana, el doctor Edmund Taylor llegó a la oficina del sheriff. Taylor era un hombre de mediana edad que había llegado a Copper Springs 5 años atrás, después de perder a su familia en una epidemia de cólera en Kansas. Era uno de los pocos hombres en el pueblo que no dependía completamente de Walsh para su sustento, ya que su trabajo como médico era esencial sin importar quién controlara la economía local. James, dijo sin preámbulos. Acabo de examinar a esas 4 muchachas en la pensión de Margaret. James levantó la vista de los documentos legales que había estado estudiando. ¿Cómo están? Físicamente están bien, pero James... Taylor se sentó pesadamente. Esa muchacha Sarah tiene marcas en las muñecas, marcas de cuerdas, y las otras 3, bueno, es evidente que no han sido tratadas gentilmente. James sintió que la rabia le hervía en las venas. ¿Qué estás diciendo, Edmund? Estoy diciendo que esas muchachas fueron transportadas contra su voluntad. Sarah me contó que la ataron cuando trató de escapar del carruaje la primera noche. Taylor se inclinó hacia adelante. James, lo que hiciste ayer no fue solo correcto moralmente. Fue necesario legalmente. Esas mujeres estaban siendo secuestradas. James se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Estarían dispuestas a testificar sobre eso? Sarah sí. Las otras 3 están más asustadas, pero creo que también lo harían si se sintieran seguras. El problema es que tal vez no tenemos tiempo para un juicio, murmuró James. Walsh ya contactó a Phoenix. Probablemente tengo horas antes de que llegue un marshal territorial para suspenderme. Taylor frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Antes de que James pudiera responder, escucharon el sonido de pasos rápidos en el porche, seguido de golpes urgentes en la puerta. James abrió y encontró a Tom Bradley sudando profusamente y claramente agitado. «Sheriff», dijo Tom sin aliento. «Necesita venir conmigo ahora mismo». «¿Qué pasa, Tom?» «Es Sarah Mitchell, Sheriff. Salió de la pensión hace 1 hora y nadie sabe dónde está». James sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir con que salió?» «Margaret dice que Sarah le dijo que necesitaba caminar un poco para aclarar su mente, que estaría de vuelta en media hora. Eso fue hace más de 1 hora, Sheriff». James tomó su sombrero y su rifle. ¿Revisaron el pueblo? Tom Bradley y yo buscamos por todas partes. Intervino el Dr. Taylor. Nadie la ha visto. James salió corriendo de su oficina, seguido por Taylor y Bradley. Su primera parada fue la pensión donde encontró a Margaret Henderson en el porche, claramente angustiada. «Margaret, cuéntame exactamente qué pasó». «Sheriff, Sarah bajó a desayunar esta mañana como las otras, pero después del desayuno se quedó conmigo en la cocina mientras las otras 3 subían a descansar». Margaret se retorció las manos. Me dijo que necesitaba pensar, que se sentía responsable por meter a todo el mundo en problemas. Le dije que no fuera tonta, que usted había hecho lo correcto, pero ella seguía preocupándose. ¿Qué más dijo? Dijo que tal vez había una manera de resolver todo sin que nadie más resultara lastimado. Cuando le pregunté qué quería decir, solo me dijo que necesitaba caminar un poco para aclarar sus pensamientos. James sintió un frío terrible en el estómago. Conocía a Sarah lo suficiente, incluso después de solo conocerla un día, para saber que era exactamente el tipo de persona que se sacrificaría por otros. ¿En qué dirección se fue? Hacia el centro del pueblo, Sheriff. Hacia la calle principal. James se volvió hacia Tom y el Dr. Taylor. Ustedes 2 vayan hacia el norte y el sur del pueblo. Pregunten en cada casa, cada tienda, cada lugar donde pudiera estar. Yo voy a revisar. Se detuvo, una terrible certeza formándose en su mente. Solo había un lugar en Copper Springs donde Sarah Mitchell habría ido si realmente quería resolver todo sin que nadie más resultara lastimado. «Voy a la casa de las Rosas», dijo Grimley. Tom Bradley lo agarró del brazo. «Sheriff, no puede ir allá solo. Si Walsh la tiene, dijo James con una voz que no admitía argumentos. «Voy a traerla de vuelta.
sin importar lo que cueste. Mientras se dirigía hacia su caballo, James pensó en las palabras que había intercambiado con Sarah la noche anterior. Ella había dicho que confiaba en él completamente. Ahora era su turno de demostrar que esa confianza estaba justificada. La Casa de las Rosas estaba en las afueras del pueblo, una gran mansión de 2 pisos pintada de blanco, con columnas y balcones ornamentados que la hacían parecer más una casa de plantación sureña que un burdel del oeste. Era el orgullo de Mortimer Walsh, un símbolo de su riqueza y poder. Mientras James cabalgaba hacia allá, sabía que probablemente se dirigía hacia una trampa, pero también sabía que no tenía opción. Había hecho una promesa a Sarah Mitchell, y era una promesa que mantendrían cueste lo que cueste. El sol del mediodía caía implacablemente sobre Copper Springs, mientras James Crawford se preparaba para lo que podría ser la confrontación final de su carrera como sheriff. En su corazón, sabía que las próximas horas no solo determinarían el destino de Sarah Mitchell, sino el futuro de todo lo que había construido en los últimos 5 años. Pero mientras su caballo galopaba por el sendero polvoriento hacia la Casa de las Rosas, James solo podía pensar en una cosa: las palabras que había pronunciado el día anterior y que ahora resonaban en su mente como una promesa sagrada que debía cumplir sin importar el precio. Tu cuerpo no es moneda. La Casa de las Rosas se alzaba ante James Crawford como una fortaleza blanca bajo el sol del mediodía. Mientras desmontaba su caballo, pudo ver que el silencio era ominoso, roto solo por voces masculinas del interior. James revisó su Colt .45, sabiendo que probablemente se dirigía hacia una trampa. Pero Sarah Mitchell había venido aquí voluntariamente, creyendo que podía negociar su libertad a cambio de regresar a la servidumbre de Walsh. Buck Morrison abrió la puerta antes de que pudiera golpear. «Sheriff Crawford, el señor Walsh lo está esperando». James entró al opulento vestíbulo, notando los barrotes decorativos en las ventanas y los 6 hombres armados visibles. Buck lo guió hasta una sala elegante donde Mortimer Walsh esperaba con un vaso de whisky. «Sheriff Crawford», dijo Walsh levantándose, puntual como siempre. «¿Dónde está Sarah Mitchell?» Walsh sonrió con satisfacción cruel. «Vino aquí voluntariamente esta mañana, sheriff. Ofreció regresar a trabajar para mí junto con las otras 3 a cambio de que lo dejara en paz». James sintió un puñetazo en el estómago. «¿Y usted qué le dijo?» «Que las cosas habían cambiado, que usted había hecho esto personal». Walsh sacó un documento del escritorio. «Es simple. Firme su renuncia, entrégueme su placa, y la señorita Mitchell será libre. ¿Y las otras 3? Regresarán aquí también. Sin su protección, necesitarán trabajo. ¿Y si firmo, las 4 quedarán libres?» Walsh sonrió sin humor. «Sheriff, sabe que no puedo dejarlas ir después de todo este drama. Sería malo para los negocios». James sintió la rabia fría llegar al punto de ebullición. «Quiero ver a Sarah antes de decidir». Frederick Walsh lo escoltó al segundo piso, pasando guardias armados en cada rellano. La habitación al final del pasillo era hermosa, pero tenía barrotes en las ventanas y cerradura exterior. Sarah estaba junto a la ventana, y cuando se volvió hacia él, James vio una resolución tranquila que lo asustó más que cualquier lágrima. «Sheriff Crawford no debería haber venido». «Sarah, ¿estás bien?» «No me han tocado, pero sheriff», se acercó para hablar en voz baja. «Walsh no va a mantener su palabra, sin importar lo que prometa. Va a encontrar maneras de mantenernos aquí para siempre». «Entonces, ¿por qué viniste?» «Porque al menos así las otras 3 pueden tener una oportunidad. Y usted puede vivir». James sintió que algo se rompía en su pecho. «Sarah, hay algo que necesitas saber. Me he enamorado de ti». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «James, yo también siento algo por usted que nunca pensé posible». Después de que Frederick se fuera, James regresó a la sala principal donde Walsh esperaba con el documento de renuncia. «He tomado mi decisión», dijo James, caminando hasta quedar frente a Walsh. «Pero primero, ¿alguna vez ha estado enamorado?» Walsh pareció sorprendido. «Estuve casado una vez. Mi esposa murió de tuberculosis». «Entonces entiende lo que significa amar a alguien más que a su propia vida». En un movimiento fluido, James desenfundó su Colt y lo apuntó al pecho de Walsh.
Me he enamorado de Sarah Mitchell. No hay nada que no haría por protegerla. Walsh se tensó pero mantuvo la calma. Si me dispara, mis hombres lo matarán. Lo sé, pero usted estará muerto. Y sin usted, todo su imperio se desmorona. ¿Qué quiere? Libere a Sarah y las otras 3. Destruya esos contratos. Déjenos 24 horas para salir del territorio. A cambio, renuncio como sheriff y nunca regreso a Arizona. Walsh consideró la oferta durante un minuto tenso. Sheriff está apostando mucho. Estoy apostando todo en la única carta que me queda. ¿Está dispuesto a morir por mantener a 4 mujeres como esclavas? Finalmente, Walsh suspiró. Creo que me ha superado. Acepto sus términos, pero con una condición. Cásense legalmente antes de irse. James sintió una oleada de alivio. Eso no es problema. Una hora después, James Crawford estaba en los escalones de la iglesia de Copper Springs, con Sarah a su lado usando un vestido prestado por Margaret Henderson. El reverendo Morrison los casó ante testigos que incluían a las otras 3 jóvenes liberadas, Tom Bradley y el Dr. Taylor. James Crawford, ¿tomas a Sarah Elizabeth Mitchell como esposa? Sí, acepto. Sarah Elizabeth Mitchell, ¿tomas a James Crawford como esposo? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Cuando James besó a Sarah, ella le susurró: Gracias por enseñarme que mi cuerpo no es moneda. Gracias por enseñarme que algunas cosas valen más que la vida misma. 2 horas después, James y Sarah Crawford cabalgaban hacia las afueras de Copper Springs, sus posesiones en alforjas. Las otras 3 jóvenes se quedaron en el pueblo con promesas de trabajo honesto. ¿Te arrepientes?, preguntó Sarah mirando hacia el pueblo. James la miró. Esta increíble mujer que había demostrado tanto valor. Sarah Crawford, lo único de lo que me arrepiento es no haberte conocido antes. ¿A dónde vamos? Al oeste, hacia California. Hay oportunidades para un ex-sheriff y su esposa. ¿Qué haremos allá? Tú puedes enseñar. Yo encontraré trabajo como sheriff en un pueblo que crea en la dignidad humana. Mientras cabalgaban hacia el horizonte dorado, James se dio cuenta de que había perdido su trabajo y su hogar, pero había ganado algo mucho más valioso: una compañera para la vida. Te amo, le dijo. Y yo te amo, James Crawford, para siempre. Bajo las estrellas del desierto de Arizona, James y Sarah Crawford cabalgaron hacia su nuevo amanecer, libres al fin y juntos para siempre. El sheriff había sacado a la chica del carruaje del burdel y le había dicho: Tu cuerpo no es moneda, pero al final había descubierto que lo más valioso que podía ofrecerle era amor verdadero. Y así termina nuestra historia de amor y valentía en el viejo oeste. ¿Qué te pareció la historia de James y Sarah? ¿Crees que el sheriff tomó la decisión correcta al arriesgar todo por amor y dignidad humana? ¿Te emocionaste con este final romántico bajo las estrellas del desierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu momento favorito de esta épica historia de Tu cuerpo no es moneda, es. Si te gustó esta increíble aventura del viejo oeste, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. ¿Qué tipo de historia te gustaría escuchar la próxima vez? ¿Más del viejo oeste, romance histórico, o tal vez una aventura en otro lugar y época? Escríbenos en los comentarios tus sugerencias. Nos vemos en la próxima historia.